Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en una serie que se llama Mujeres de la Biblia. Hay en las Escrituras historias reales de mujeres célebres que inspiran a los creyentes sin importar el sexo. Otras nos hacen ver lo terrible que es luchar contra el Altísimo. En este último reglón podríamos citar, por ejemplo, a la pérfida reina Jezabel. Ella fue de la etnia fenicia, que se opuso al culto del Dios de Israel. Persiguió y cuando pudo, mató a sus profetas. Esta dama murió arrojada desde una torre, atropellada por caballos y su cuerpo completamente destrozado fue devorado por perros. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo del 36 al 37. Lo que nos hace ver, escuche y grábeselo en su corazón. Qué terrible es luchar malévolamente contra el Dios vivo. Hoy en la serie Mujeres en la Biblia, bajo el siguiente título, Hulda, la valentía y logros de una mujer de Dios, vamos a ver algunos aspectos de la vida de esta dama. Recordemos, por favor, que las mujeres del pueblo de Israel fueron exprofesamente criadas para ayudarlas a que ellas tengan características virtuosas, de tal manera que cuando hablen de ellas, este era el ideal israelita, que les digan así: su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Características, metas por cumplir que apreciamos en Proverbios capítulo 31, del primero al último verso. Las que se sometían a la sabiduría de Dios fueron referentes en su sociedad, de tal manera que su vida fue reflejo de lo que también dice en el versículo 30 del capítulo 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y este fue el caso puntual de Hulda, que apreciaremos más adelante. Y este es el deseo sincero de cualquier maestro nacido de nuevo con respecto a las mujeres que conforman la grey donde susodicho siervo ministra. Recordemos, y esto es sumamente importante, que el Señor da dones sin diferencia de sexos, de tal manera que el oficio de profeta no fue ejercido exclusivamente por hombres. Hubo profetisas como Hulda, que fueron consultadas cuando alguna situación era sumamente trascendental para el pueblo hebreo. Ellos acudían a los profetas para conocer su punto de vista, ¿ya? El punto de vista divino, antes de tomar sus propias decisiones. Otras veces, sin pedido humano, Dios mismo entregaba mensajes a los profetas para la humanidad, que oscilaba en 3 puntos. Primero, desnudaba el pecado que hería su 3 veces santo corazón. Segundo, solicitaba arrepentimiento. Y tercero, declaraba su decreto. Hubo veces que el decreto no se concretaba, pues el corazón divino se movía a misericordia por un sincero arrepentimiento. Por ejemplo, ese fue el caso de Nínive, que está registrado en Jonás capítulo 3. Reinando el rey Josías, ¿ya? Es donde ocurre la trama de esta historia, hermanos míos, que ya saben, ¿no? El nombre que tiene. Hulda, la valentía y los logros de una mujer de Dios. Sin más en esta parte introductoria, vayamos a las Escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 9 al 11. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 9 al 11. Si ya lo ubicaron, con excepción de los que están con niños, ¿no?
El resto, y los que están delicados de salud, lógicamente, el resto, por favor, pónganse de pie. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo del 9 al 11. La palabra del Señor dice así. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Tu rostro y en una oración. Bendito celestial, Señor, escuchan este mensaje. Comprender, no existe signo de presencia en el evangelio. Señor, me está dando el día. Señor, que salga, Señor, persona de Espíritu Santo, para que, Señor, en mí, si a mí me haga, podemos de virtuosa. Ayúdenos, nuestra con y donde predique Lina, hagamos que es su precioso, la piedra más bonita del Cristo, tal como en Cías y estando el templo de Jerusalén, mandó de confianza a un recaudar dichas acciones. Estando en acción, sacerdote Hilcías para que nuestra congregación y donde se predique la sana doctrina, Señor, haya mujeres que sean sumamente preciosas, más que la piedra más hermosa. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, oramos así. Amén. Por favor, tomen asiento. Tal como hemos leído, reinando el rey Josías y estando reparando el templo de Jerusalén, mandó a sus hombres de confianza a recoger un dinero recaudado para dichas reparaciones. Y estando en esta comisión, el sacerdote Hilcías, ¿ya?, entregó al escriba Safán un libro de la ley que fue encontrado entre los enseres que se tenían guardados en el templo. Una vez en su poder, el escriba se presentó ante el rey y ocurrió lo que acabamos de leer. El rey rasgó sus vestiduras y vio por necesidad pedir consejo a un profeta del Señor, y la responsabilidad en el transcurso de la historia recayó en Hulda. El rey se dio cuenta que por la continua rebelión de su nación había acarreado la ira de Yahvé, y sinceramente deseaba hacer lo mejor para contrarrestar este comportamiento que había desagradado sobremanera a Dios y que él sabía en el tiempo del Señor, ya acarrearía desgracia y dolor a su pueblo. Hermanos, Dios es un Dios justo, así que debemos tener sumo cuidado. En su tiempo todo ocurre, bendiciones y maldiciones, ¿ya? Y bueno, pues, pese a su corta edad, 26 años, el rey Josías demostró sabiduría al pedir consejo y guía antes de tomar decisiones sumamente trascendentales para todo el reino de Judá. Y a mérito de esto, mandó lo siguiente, versículos 12 y 13. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: he de preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ya no lean, escuchen por favor. Por aquel entonces existían dos profetas muy reconocidos en Jerusalén, Jeremías y Sofonías. En las escrituras no se relata por qué los enviados del rey no acudieron a ellos. Y podría tejerse muchas conjeturas, ¿no? Pero no viene al caso tocar conjeturas, ¿no?
Lo que sí sabemos, mediante el libro de Reyes y de Crónicas, que fueron donde la profetita Hulda. Y surge una razonable pregunta. ¿Quién fue Hulda? Primeramente diremos que Hulda fue esposa de Salum y que es la profetisa menos conocida, ¿ya?, en el Antiguo Testamento. Es la menos conocida. Asimismo, sepamos que su nombre hebreo, al traducirse al castellano, significa comadreja. Casi al final veremos sobre esto. Pero recordemos lo que ya les he expresado. Las mujeres del pueblo de Israel eran criadas para que se distingan virtuosamente. El modelo de lo que ellos apetecían lograr con cada una de las damas israelitas está configurado en las características de comportamiento que está registrado en Proverbios capítulo 31. Del verso 10 al 31, que muchos le llaman el poema de la mujer virtuosa, ¿no? Así le llaman, ¿no? Vemos ahí características, actitudes valientes y metas audaces en pos de ser de bendición de su hogar. Y no solamente de su hogar, sino con todas las personas que se relacionaban con su familia. En línea general, virtudes para que sean trabajadoras, sabias, misericordiosas y que se distingan por estos aspectos. Pero no era todo, ¿ya? Porque a su vez se deduce una crianza para que las mujeres sepan conducirse con mirada macro, que a veces muchos lo dejan de lado. No sé por qué lo dejan de lado, pero lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque Proverbios 31 no solamente habla de una mujer virtuosa, habla de dos mujeres virtuosas, ¿no es cierto? ¿De quién estamos hablando? La que tenía mirada macra en los intereses del reino. Estoy hablando de la reina madre de Lemuel. Ahora, y esta mujer, cuyo nombre la Biblia no registra, tuvo la suficiente capacidad moral y doctrinal para, escuchen, para formar, aconsejar, guiar reyes, príncipes y altos dignatarios. Y esto está en Proverbios, capítulo 31, versículo del 1 al 9. ¿Y por qué no decirlo? La formación de los maestros israelitas buscaban formar mujeres que tengan la suficiencia emotiva cuando tenían que tomar el toro por las astas, cuando los varones israelitas, por X motivo, no tenían la fuerza necesaria para realizar responsabilidades para la gloria del Señor. ¿Saben por qué, hermanos míos? Porque si el hombre calla, hasta las piedras hablarían. ¿Ya? Y esto último fue el caso de la jueza Débora, que aceptó la petición de Barak para entrar en batalla contra los enemigos de Israel. ¿Saben lo que le dijo Barak a la dama Débora? Le dijo así: si tú fueras conmigo, yo iré, pero si tú no fueras conmigo, no iré. ¿Ah? Miren, interesante, ¿no? Sin embargo, no se registra, por ejemplo, en ninguna de estas tres mujeres, ni ninguna mujer virtuosa de las Escrituras, que se comportó denigrando a los hombres que ayudaron. Aprendan. Aprendamos los hombres y aprendan las mujeres. ¿Ya? La mujer, por pensamientos hostiles al plan de Dios, cuando ayudan a su hombre, a veces como que no. Y eso no es correcto. Y eso no es correcto. Estas tres mujeres, ¿ya? Hermanos, no se registra en las Escrituras que se comportaron denigrando a los hombres que ayudaron. Lo que hoy sería feminismo, ¿no? Simplemente cubrieron puesto en la trinchera que la vida les propuso de la mano de Dios, pensando ellas en la gloria de Yahvé, en el beneficio para su pueblo, aquí incluida su familia, pues ese fue el norte educativo en Israel: alabar el santo nombre y servir magníficamente a la comunidad.
Su ideal de los israelitas fue criar servidores de ambos sexos en espíritu y en verdad. Y lo mismo debe ser en la actualidad, ¿no? Veamos, hermanos míos, dos características de comportamiento que fueron propias a Hulda, en espera que todos nosotros, sin excepción, intentemos emularla. Primer punto, era una dama que gozaba de buena reputación, por tanto digna de ser consejera, incluso real. ¿Ya? Primer punto, era una dama que gozaba de tan buena reputación que fue digna de ser consejera incluso del mismo rey. Como hemos dicho, los enviados del rey no buscaron a Jeremías ni a Sofonías. Se desconoce el motivo, aunque el consejo que pedirían era sumamente importante y urgente. Es casi definitivo que fueron ante Hulda, no solo por ser conocido su don de profecía, sino por su conducta intachable como servidora en las cosas del reino y matrona, o sea, madre, modelo en Judá. Ahora, si consideramos la lógica en cualquier sociedad, y usted lo sabe, existen personas que ostentan mucha cultura, mucho poder, mucha inteligencia. Pero cuando una persona sabia en las escrituras pide con urgencia consejo, un factor para buscar el consejero o la consejera es apreciar que tenga un testimonio agradable, porque le vamos a confiar nuestra vida, ¿no? Los que están siendo educados en la prudencia ven el factor del testimonio como fundamental, pues es sumamente importante que lo que contemos no termine siendo vox populi en nuestra comunidad, pues, ¿no? El corre videle, ¿no es cierto? Ahora, de otro lado, entre los creyentes sabemos que el prestigio ganado de testimonio de vida, hermanos míos, no se levanta de la noche a la mañana, ¿ya? Requiere constancia a los pies del Señor. El Señor nunca ha tachado a un hombre de Dios o a una mujer de Dios por las fallas que ha tenido en su pasado. ¿Ya? Nunca ha tachado. Porque Dios suele dar nuevas oportunidades. Bueno, apreciemos entonces quiénes fueron a solicitar ayuda a Hulda para más o menos darnos cuenta, pues no, o sea, de qué tipo de hombres estamos hablando, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Dice la palabra del Señor así. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profecita Hulda, mujer de Salum, hija de Tikva, hijo de Arnas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Qué importante que den los nombres del padre y la madre, ¿no? O sea, ¿saben por qué dan, porque están estableciendo que, y eso es muy importante, padres, escuchen, ¿ya? O sea, la buena crianza que dan los padres da un resultado, Hulda. ¿Ya? La buena crianza que dan los padres da un resultado, Hulda. ¿No? Bueno. Pero si consideramos la envergadura moral y el prestigio de los que el rey está mandando, mira quiénes está mandando: sacerdotes, ¿ah? Escribas, ¿ya? Funcionarios reales. Entonces, es deducible la catadura moral de Hulda, ¿ya? Porque no le van a pedir consejo a, perdone la expresión, a cualquier persona, ¿no? O sea, eso de cualquiera no es despectivo, ¿ya? Sino, estamos hablando a una persona que tiene un horizonte homogéneo con los demás, ¿ya? Ahora, repito, es comprensible que fueron con esta dama, ya que gozaba de un testimonio propio de una mujer temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Pero lo que también me resulta interesante y significativo, hermanos míos, escúchenme, varones, que en toda época hay hombres que no tienen complejos,
y ven a una mujer como su igual, ¿ya? Con diferente morfología, pero con la misma dignidad, ¿ya? Que va a ser usada para la gloria y honra de Dios, de acuerdo a los dones que le da Dios a cualquier sirviente suyo, ¿ya? Ahora, y no tienen complejos, y les toca pedir consejo a una mujer y van. Y ojo, estamos hablando de una sociedad sumamente paternalista, ¿ya? Y esto me trae a colofón, qué pena a mí me da, de verdad, hay veces que en algunas congregaciones, tergiversando el plan del Señor para callen las mujeres en las congregaciones, oficialmente no le dan una verdadera valía que toca darle a cualquier siervo o sierva del Altísimo que vive constantemente a los pies del Señor. Vuelvo a repetir, la crianza de las mujeres en Israel estuvo orientado a que sean virtuosas en todo nivel. Y a la prueba nos remitimos, ¿ya? Útiles en casa, Proverbios capítulo 31, del versículo 10 al 31. Útiles formando reyes. Proverbios capítulo 31, versículo 1 al 9. Útiles, escuchen ya, para terminar de formar evangelistas de la talla de Apolo. Y eso está en Hechos capítulo 18, versículo 26. Y tener la capacidad moral de exhortar a dirigentes, a toda una comunidad, como fue el caso de Hulda. Las mujeres que se acoplaban a la sabiduría escritural fueron referentes en su sociedad, y eso no debe cambiar, ¿ya? Vayamos a Proverbios, capítulo 31. Sin perder reyes, por favor. Proverbios. Proverbios, capítulo 31. Versículo 30. En su segunda parte. Y esto no debe cambiar. Dice Proverbios capítulo 31, versículo 30, en su segunda parte. Dice así: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y de hecho, ¿no? Usada por el Señor. Y vemos el modelo de Hulda, que es un precedente, usada con el Señor con apoyo de hombres que valoran en una correcta dimensión, ¿ya? Una correcta dimensión, lo valioso que son las mujeres. Lo valioso que son las mujeres. Hilda en la práctica fue avalada al ser consultada en una situación tan importante para un rey y para todo el reino de Judá. Igual procedimiento nunca debería cambiar en la iglesia del Señor con respecto de una mujer creyente. Estamos, hermanos míos, escuchen y grábenselo. Estamos ante una guerra contra espíritu de maldad y podemos aprender de Hulda y podemos aprender de los hombres de Dios de antaño que no tenían complejos. Mujeres creyentes. Intenten reproducir el testimonio que tuvo Hulda, intenten ser valiosas para su sociedad, pero si usted quiere ser valiosa a los ojos de Dios, primero tiene que recibir a Cristo. Y segundo, tiene que ser educada en las Escrituras, ¿no? Y nosotros los creyentes varones, revaloricemos los dones y talentos que el Señor a todos sus hijos les da, sin acepción de personas. Tenemos que aprender a revalorizar. Segundo punto. Era una dama que hablaba con la verdad bíblica, por tanto, ella útil para toda buena obra, ¿ya? Era una dama que hablaba con la verdad bíblica, por tanto, útil para toda buena obra. Porque pueden haber mujeres ingenieras, astronautas, pueden haber químicas, pueden haber abogadas, pueden haber policías, y son muy útiles. Mi respeto, yo conozco mujeres muy, muy útiles por el conocimiento y el donaire que tienen. Pero si no maneja bien la palabra de verdad, no es útil para toda buena obra. Podrá ser útil para una obra secular. Pero con respecto a la palabra del Señor, por eso que
útil para toda buena obra. Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 15 al 16 en su primera parte. ¿Por qué fue útil esta mujer para toda buena obra? Leamos. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decía el varón que os envía a mí: así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal que hablaba este libro que he leído el rey de Judá. Por favor, escuchen. Por 2 veces consecutivas se repite la fórmula: así ha dicho Jehová. Ahora, la Biblia tiene algunas claves ya. Esto es un indicativo, hermanos míos, que esta mujer hablaba en nombre del Santo de Israel. Y a las claras, para que hable a nombre de Dios, comprendemos el carácter, ¿no?, de una mujer madura en el Señor, ¿ya? Madura en el Señor. Recordemos, los correctos profetas de Dios, ¿ya? Los correctos profetas de Dios no comunican lo que desean, ni lo que se le ocurre hablar, ni lo que les conviene. No adulteran el mensaje, no son políticamente correctos. O sea, no son moneditas de oro que quieren caerle bien a toda la congregación. No, no. Un hombre de Dios no es políticamente correcto. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, ministra para agradarlo al Altísimo y no a los hombres. Gálatas capítulo 1, versículo 10. A tal punto, escúcheme ya, yo sé que usted esto lo sabe, a tal punto que por decir cosas sin pelos en la lengua, ¿ya?, uno se gana enemistad de los más pintados. En aquel entonces se ganaban enemistad de los más pintados de Israel, ¿ya? Pero ¿saben cuándo? Aquellos que solamente aparentan rectitud, pero suelen manipular a los circunstantes para hacer bloque en contra del mensaje de Yahvé. Y eso estoy relatando lo que ocurrió en aquel entonces. No es muy diferente en el día de hoy. Porque una persona, cuando va en contra de sus intereses, va a comenzar a mirar a quién va a jalar para que haga mancha con él o con ella. ¿Ya? Y él lo sabe, ¿eh? Él lo está contando. Bueno, pues, ahora, en ambas situaciones, ¿ya?, hay casos, diríamos, emblemáticos. Por ejemplo, Juan el Bautista, que rodó su cabeza, ¿ya? ¿Saben por qué rodó la cabeza de Juan el Bautista? Porque le describió el pecado en que vivía Herodes Antipas y su esposa. Mateo capítulo 14, versículo del 3 al 4. Aquí directamente fue la clase alta, ¿ya? Cuando no pueden callar la marca indeleble de quien les señala el pecado, así reaccionan. Pero está también la acción villana, ¿no?, de manipular a todo el pueblo, ¿no? Manipular a todo el pueblo. Por ejemplo, lo que aconteció con el profeta Jeremías, que en un momento, hermanos míos, en el pueblo de Israel, fue visto, ¿saben cómo qué? Como ave de mal agüero. Su pueblo lo veía caminar a él, hasta su familia le dio la espalda, imagínense. Hasta tuvo que romper su compromiso. ¿Y saben por qué? Porque atacar a los profetas, atacar a los que hablan la palabra del Señor, fue una constante seguida en Israel, de tal forma que el Señor se expresó así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junto sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23, 37. Y esa es una realidad. A veces tú quieres ayudar a alguien y le dices la verdad y no quiere escuchar. Y hace lo que cree conveniente. Bueno, eso ocurría allí, pero aquí eran más bravos, pues, ¿no? Porque no solamente no le hacían caso, sino que los mataban y los apedreaban. Terrible, ¿no? Pero de ese estirpe de profetas era Hulda, ¿ya? O sea, esa mujer no tenía miedo. De ese estirpe era Hulda. ¿Por qué sabemos? Por el rastro escritural. Y vamos a ver dos cosas muy importantes de Hulda, ¿ya? Primero,
que nos da referencia para cualquier trabajo que hacemos nosotros. Hablar con la verdad bíblica nunca es cosa fácil. Hablar con la verdad bíblica nunca es cosa fácil. Ya hemos leído las palabras puntuales de nuestro Señor Jesús, ¿no? En Mateo capítulo 23, versículo 37. Rechazados, vituperiados, criticados por levantar voz fuerte, señalando puntualmente el pecado donde se tienen que cambiar y el peligro, hermanos míos, que vivieron por los celos que creaban, por los deseos de venganza y por las molestias mayúsculas que causaban sus palabras. Ustedes saben, cuando tú te molestas y no te curas en el Señor, ¿saben lo que almacenas en tu corazón? Odio. Y ese odio tarde o temprano sale como un veneno contra esa persona. Y eso ocurría con ellos, ¿no? Y repito, ¿no? Esta realidad casi siempre se dio, y cada vez, o la mayoría, o muchas veces, mejor voy a decir ya, cada vez que el mensajero denunciaba el pecado, que exigía arrepentimiento y hablaba de juicio divino, se ponía en peligro incluso de muerte. Y esta constante fue conocida por Hulda. Además, en los días en que fue consultada, solamente habían transcurrido 8 añitos desde que Josías recién había erradicado públicamente la idolatría, ¿ya? Y en esa idolatría, ¿saben también lo que hacían 8 añitos atrás? Se prostituían en el mismo templo de Jerusalén, ¿ya? Habían traído sacerdotisas y cobraban por sus favores sexuales en el mismo templo de Jerusalén. Y eso lo vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 3 al 8, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Y de hecho, hermanos míos, sumamente probable que aún habían corazoncitos israelitas que anhelaban regresar a ese pasado oscuro y probablemente escondidas, uno que otro, seguía adulterando contra la fe del Altísimo. Hermanos, fueron épocas peligrosas. Sin embargo, Hulda valientemente habló lo que tenía que hablar y punto. ¿Qué fue lo que habló? Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo del 16 al 20. Y como dirían, pues, ¿no? El que le caiga el guante, que se lo chante. Lo que Dios me ha dicho, eso te voy a decir, ¿no? 16 al 20 dijo: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Bueno, pues, ella le dijo todo lo que tenían que escuchar, ¿no? Lo que nos lleva al segundo punto. Hablar con la verdad, aunque te pongas en peligro, aunque la persona ya tú sabes que va a salir chispas, pero hablar con la verdad es la única forma de ayudar correctamente. Es la única. El que calla es malo. Y yo, sinceramente, yo prefiero ser pisoteado por mis hermanos a que los ángeles de Dios me acusen de ser malo. ¿Ya? Hablar con la verdad es la única forma de ayudar correctamente. Si los que escuchan son rebeldes continuos de corazón, hablar con la verdad bíblica, ya dijimos, puede ocasionar problemas al mensajero, ¿ah? Como le ocurrió casi a todos los profetas. En la actualidad no, un poco difícil que nos maten, ¿no, hermanos míos? Pero matan nuestro testimonio, ¿no? O sea, cuando no hacemos lo que quieren, ¿no? Después comienzan a hablar, te encuentras y dices, ¡ay, me hizo eso! Intentan matar tu testimonio. Y normal, pues. Pero hay que tener cuidado, hermanos míos, ¿ya? Yo soy bien bíblico, ¿ya? Aquel que se mete contra Dios,
hablando mentiras, por la cólera que tiene en su corazón, puede terminar por la pata de los caballos. Y ya hemos visto lo que pasó con una dama que peleó contra Dios y su profeta. O sea, las cosas justas como deben ser. Pero hay que tener cuidado por un odio en el corazón, matar el testimonio de otra persona, de cualquier creyente. Arreglemos los problemas que tenemos en el corazón. Usted sabe el método, ¿no? Usted lo sabe, porque acá ya se enseñó. Bueno, pues, regresemos. Pero también puede ocurrir que el mensaje caiga en corazones que se quiebren, que valoren correctamente el mensaje recibido. Por ejemplo, como ocurrió en aquella época, toda Judá se alineó detrás de su rey. A su vez, hermanos míos, hay que recordar la tremenda responsabilidad en quien es levantado por atalaya de parte del Señor. Busque Ezequiel capítulo 33, sin perder reyes, ¿ya? Ezequiel, un poquito más adelante. ¿Ya? Lamentaciones, Ezequiel, Eclesiastés, Isaías, Lamentaciones, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Esta es la responsabilidad de aquellos hombres y mujeres que Dios levanta por atalaya. Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, ¿no? Y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, el mensaje de Dios. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibe librará su vida. El que escucha la palabra del Señor y cambia de rumbo, pues, ¿no? Pero si la atalaya, ya, viene venir la espada y no tocare la trompeta, o sea el loquito, pues no quiere ser monedita de oro, ¿no? Caerle bien a todos, ¿no? Si no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiera y viniera la espada, hiriere de él a alguno, esa fue tomada por causa de su pecado. O sea, lo hiere por su pecado, pero acá viene lo interesante. Pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. ¿Ya? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amenazarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío en su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que, hermanos míos, no es fácil ser hijo de Dios, ¿ah? Y no es fácil saber la verdad. Terrible es hacerse loquito. Claro. Pastor, pero yo no puedo hablar. Claro, si no tienes dolor para hablar es porque no te estás cultivando en la palabra del Señor, pues, hermano. Pero por si acaso la ignorancia ante los ojos de Dios no hace que se libre del pecado, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si una persona está en una iglesia de sana doctrina, a todos se le da la misma educación. Así que cada uno cuide su cabeza, porque de mi parte, yo cuando vea pecado voy a denunciar. Y cuando vea virtud, voy a apapachar, pues. Como debe ser la jugada, ¿no es cierto? Como decía mi viejito que ya en paz descanse. Regresemos al paraje bíblico que estamos discerniendo. Segunda de Reyes capítulo 23, versículo del 2 al 3, dice: Y subió el rey a la casa de Jehová,
con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermanos, escúcheme por favor. Gracias a la valentía, al coraje, a la exhortación de Hulda, el pueblo de Israel con su rey a la cabeza fueron redarguidos, corregidos, instruidos, preparados para obras de arrepentimiento. Hoy por hoy, hermanos míos, no hay revelación directa a ningún hombre o dama, pero el mismo efecto que logró Hulda podemos realizarlo. ¿Saben cuándo? Cuando nos basamos en principios bíblicos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tómelo como creyente, a fin de que el creyente sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Principios bíblicos para ayudar a alguien. ¿De qué estamos hablando? Que la palabra del Señor es la que nos prepara, hermanos míos. Y si con la palabra del Señor uno puede hacer que alguien rehaga su camino, amén. Y si no, también amén. Porque al final la gloria y la honra de Dios ya existe cuando repiqueteamos correctamente las escrituras y punto. Lo que haga la otra parte no es nuestra incumbencia. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la palabra del Señor es la única acción valedera para que nazca, se fortalezca, se mejore en la fe. Pues las escrituras señalan que la fe nace por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 17. Qué tremenda dama, ¿no? Cuánto para aprender de ella, valiente, decidida, sin miedo, pero no cualquier herramienta. Usaba correctamente la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que le dije que su nombre significa armadillo? Hay 3 características de este animalito que sería bueno que sepamos. Los armadillos, hermanos míos, son enemigos naturales de las serpientes, símbolo de nuestro enemigo espiritual. Y lo mismo, toda dama que sirve a Dios, mujeres, valoren su papel de guerreras del Señor. Segundo, los armadillos poseen una excelente visión y su olfato es finísimo. Eso los ayuda para su supervivencia. Lo mismo ocurrirá con cualquier guerrera espiritual que tenga una vida de oración y de estudio de las escrituras. Si una mujer es de oración y de estudio de las escrituras, escúcheme, ¿ya? Tiene todo lo indispensable para marcar positivamente su hogar, su sociedad y a cualquier congregación. Y saben, lo único que necesitaría es actitud. Actitud. Tercero, los armadillos pueden enfrentar animales más grandes que ellos con una efectividad asombrosa. Y lo mismo ocurrirá con ustedes. ¿Cómo le dice el mundo? El sexo de ellos, ¿no? Pues yo le aseguro. Una mujer que vive a los pies del Altísimo es capaz de derrocar gobiernos, ¿ya? Es capaz de derrocar gobiernos de maldad. Porque la palabra del Señor es lo que nos hace fuertes. Ustedes saben que Moisés era tartamudo y luchó contra el rey más grande de su época y lo venció totalmente. ¿Por qué? Porque vivía bajo la sombra de Jehová. Solo así podemos hacer realidad, hermanos míos, lo escrito en
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo triste de qué hermosa historia, ¿no? Lo triste de esta historia es que pese al arrepentimiento genuino ya, que tuvo toda Judá con su rey Josías a la cabeza, escúcheme, ¿ya? Habían sido tantos y tantos los pecados escondidos desde los tiempos de Manasés, que Dios no cambió su juicio, ¿ya? Solamente lo retardó. Como dicen al norte del Perú, en otras naciones, ¿no? Cosa juzgada. Y le dijo, solamente voy a retardar el juicio para que tú no veas, pero de todas maneras voy a desarmar a Judá. Moraleja, cuidemos nuestra vida congregacional, ya que Dios no cambia. Y lo mismo que ocurrió en el pasado puede suceder a cualquier congregación, ¿ah? Que de continuo sea rebelde a la santa voluntad. Hermanos, a veces yo escucho, ¿no? A menos que sea acervo serrano, ¿no? Porque si es acervo serrano no hay problema, ¿no? Pero a veces veo personas que no tienen acervo serrano y dicen, Dios es buenito. Hermano, Dios no es buenito, ¿ya? Dios es bueno. ¿Y sabes lo que significa bueno? Perfecto en todos sus caminos. No es buenito. Ay, no, Diosito me va a perdonar. Sí, Dios te perdona. Sí, perdona. Sí, perdona. Pero llega un momento en que Él ejerce su justicia. Porque Dios es un Dios justo. ¿Ya? No es buenito. Conclusiones. Hulda fue una dama común y corriente que vivió en una época peligrosa, rodeada de un pueblo que constantemente era rebelde a Dios. Pero ella tuvo buen testimonio y habló con valentía la palabra de verdad. Qué bueno es convivir con damas como ella, ¿no? Que vivan a los pies de Cristo y que sean capaces de orientar con la palabra de Dios a toda una comunidad. Segundo, qué maravilloso es una congregación donde existen dirigentes y hombres, o de varones, como aconteció en la época de Hulda, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Que valoren los dones que Dios le da a las mujeres y no vivan aturdidos por tradiciones perniciosas e ideas acentrales, ¿ya? Y parámetros congregacionales de personas que simplemente rebajan a las mujeres. Roguemos al Señor para que en todos estos aspectos mejoremos. Inclinen su rostro. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor bendito y todopoderoso, porque, Señor, usted ha levantado durante toda la historia de la Iglesia y de Israel mujeres valerosas, Señor, que comprendieron que si querían ser valiosas a todo nivel, tenían que vivir bajo su sombra perfecta. Señor, ayúdenos, Señor, para que en esta congregación esas mujeres se den, Señor. Ayude, Señor, a las personas que escuchan este mensaje para que las mujeres puedan intentar ser como Hulda, Señor, y para que nosotros los hombres aprendamos a reconocer lo valioso que puede ser cualquier mujer, Señor, por dignidad, pero sumamente preciosa, más que una piedra, Señor, muy pura, cuando esta mujer vive bajo la sombra del Altísimo. Ayúdenos, Señor, para darles el sitio y el honor que merecen. Ayude a nuestra congregación. Quiero hacer una pequeña invitación, con los ojos cerrados. ¿Alguien desea recibir a Cristo? ¿Alguien de repente quiere saber el camino para recibir a Cristo? Quiero hacer otra invitación. Usted, si es hombre, ¿está valorando a la mujer que Dios le puso a su lado? ¿Es capaz de pedirle perdón cuando se da cuenta que se equivoca? Hermanos, los hombres somos muy fallados. Las mujeres solamente intentan ayudarnos. Ya, claro, a veces exceden, ¿no? Pero lo hacen por amor. ¿Es capaz de usted pedir perdón? ¿Quiere tener fuerza para mejorar en su respuesta ante las situaciones de su esposa? Por favor, hágame una señal y levante su mano. Algún hombre, Dios te bendiga. Inmediatamente baje, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ahora, pregunto a ustedes, mujeres. ¿Quieren ser virtuosas como Hulda? ¿Quieren que su voz truene como un trueno?
sea capaz de guiar a príncipes, sea capaz de guiar en un buen sentido a la palabra en su casa, hermanos míos. Si ese es su deseo y quiere mejorar, permítame orar por usted. ¿Alguna mujer desea que ore por ella? Hágalo. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdenos, Padre, porque la verdad, tanto hombres como mujeres somos bien fallados, que a veces cometemos muchos errores, Señor. Pero qué maravilloso es usted que no acorta el hilo de nuestra vida por nuestra falla y nuestros errores, Señor. Y nos está dando nuevas oportunidades. Ayúdeme a mí, Señor, para asimilar que los consejos que me da mi esposa es porque me ama. Igualito, ayude a todos los varones acá presentes, Señor, para que todos revaloricemos el papel fundamental de nuestras esposas, Señor. Y ayude, Señor, a las mujeres, Señor, para que comprendan que si quieren ser valiosas como una piedra preciosa, tienen que vivir bajo sus pies, Señor. Ayúdenos a todos. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermano.